sea, lo que está en discusión, no debemos perder de vista que es tremendamente grave. Porque la intención del gobierno es consolidar la relación con las Fuerzas Armadas y ganarse la simpatía de las Fuerzas Armadas con una serie de medidas, entre ellas la de avanzar en la impunidad para con los represores, para con los asesinos, para con los genocidas. ¿Cómo lo harán? Bueno, están buscando la forma, insisto, desde prisión domiciliaria hasta el indulto, todo el menú abierto para ver qué es lo que pueden conseguir. En el entendimiento, como venimos señalando, reiteradamente, que en el país, en nuestro país, el descontento social del cual hablábamos hace un instante, se va a producir y se va a expresar. Y este gobierno cree que la solución a eso será la represión. Porque sus máximos dirigentes, que hoy ocupan desde la primera magistratura y todos los demás cargos, incluyéndola a la vicepresidenta, por supuesto, son personajes que descreen del sistema democrático, descreen del pacto de convivencia y están en el borde de ese sistema democrático. Y no dudarían ni un instante en recurrir al empleo de la represión para consolidar sus objetivos. Y en ese sentido avanzan. Ayer compartíamos las palabras del ministro de Defensa, Luis Petri, ¿no? Diciendo, bueno, hay que habilitar que las Fuerzas Armadas puedan intervenir en el conflicto interno, vinculándolo al narcotráfico o al terrorismo, acciones de terrorismo, que después ellos definen cuáles son las acciones terroristas. Entonces, como es muy grave lo que en el fondo se está discutiendo, siempre es bueno traerlo a tierra y escuchar voces que nos hagan reflexionar respecto de la gravedad de aquello de lo que estamos hablando. Ayer, la legisladora porteña, la diputada Victoria Montenegro, víctima directa del terrorismo de Estado, tuvo una intervención en ese sentido, en el sentido de poner los puntos sobre las íes y de hacernos reflexionar. Los invito a que la escuchemos. Alfredo Mantecol Ayala, falleció hace unos días. Él era un joven militante del movimiento villero peronista, fue secuestrado por la dictadura cívico-militar. Él tenía un problema con su voz, consecuencia de la tortura, de la picana. El otro día, mientras hablaban, intentaban justificar la visita de los diputados a los genocidas, nos enteramos que había un cura que estaba detrás de esa visita. Y no sé si pudieron ver que había unas imágenes de ese cura en su juventud, hijo de un genocida también, que cuando un sobreviviente le dice que la dentadura que tiene no es real porque la perdió consecuencia de la picana, este joven en aquel tiempo, hoy el cura, lo celebraba. Le decía, me parece muy bien. Entonces creo que son diputados, son diputadas, fueron elegidos por el pueblo, pero quizás reivindican esto, ¿no? El placer frente al dolor del otro. Constantemente se van pasando los límites y yo estoy absolutamente convencida de que la inmensa mayoría de los diputados y diputadas que integramos estas bancas no estamos de acuerdo con este tipo de políticas. No nos genera placer el dolor del otro, no nos genera placer el retroceso en políticas que impactan directamente en la vida de la gente, no nos genera placer que disuelvan el área de la CONADI, no nos genera placer que sigan personas desaparecidas por la vida, pariendo hijos que siguen desaparecidos por una maldita dictadura que seguimos pagando más de 48 años después. No nos genera placer, no nos genera placer que no haya política de género, claro que no. Porque el movimiento feminista no se reduce a una persona, es una lucha de todas nosotras, de muchísimas de nosotras, por tantas otras que no pueden luchar, claro que no. Claro que no nos genera placer el dolor del otro, al contrario, ponemos nuestro dolor para que a otros les duele un poco menos. Tenemos personas que sienten placer con el dolor de otros, reaccionemos por el amor de Dios. Defendamos la democracia, saquemos con los votos del pueblo a todos estos seres siniestros que sienten placer haciendo daño. Muchas gracias, señor presidente. Vamos al corte.